Muy buenas tardes a todos. Estamos en el curso sobre la evaluación de carácter diagnóstica formativa. Este es el énfasis número 1, el contexto de la práctica educativa y pedagógica del docente. Mi nombre es Jason Méndez y los estaré acompañando en esta cuarta videoconferencia que lleva como título Herramientas para el análisis del contexto educativo de los estudiantes. Como ya hemos dicho, en ocasiones pasadas, en la videoconferencia pasada y en el encuentro presencial, es fundamental y muy necesario que dentro de las planeaciones que cada persona o que cada grupo de docentes está planificando, tenga en cuenta la aproximación al contexto en el que se encuentran los estudiantes, particularmente porque esto le permitirá producir o tener una relación directa con las necesidades sentidas de los estudiantes y la comunidad en la que se encuentra. Por ello, le hemos dedicado 2 sesiones y 2 videoconferencias a lo que tiene que ver con las herramientas de diagnóstico participativo. Comencemos. En primer lugar, para hablar de participación o de diagnóstico participativo, tenemos que tener claro qué es participación y qué debemos entender por ella. Por eso les propongo que en un momento pensemos qué es la participación para nosotros. Cuando hablamos de clases o de planeaciones participativas o de poner a los jóvenes y a los estudiantes a participar, ¿qué es lo que estamos presupuestando? ¿Qué es lo que estamos pensando? Porque de acuerdo a ello será la manera de esta manera será como podamos entender si verdaderamente los jóvenes son participativos. Y en ese mismo sentido podremos entender qué es un diagnóstico participativo y cómo nuestras planeaciones, nuestros PPA, verdaderamente son o no son participativos. Entonces, la primera pregunta que busco desarrollar o que busco aproximarme en esta videoconferencia es sobre la definición de participación. ¿Por qué es importante hablar de participación en este momento? Básicamente porque sin participación, los proyectos o la planeación que realicemos pueden estar alejados de las necesidades de la comunidad educativa. Y esto es una idea que ya se ha repetido muchas veces, tanto en las videoconferencias anteriores como en el encuentro presencial. Es necesario, es un requisito dentro de la educación, dentro del proceso educativo, dentro de los procesos de formación, dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, tener en cuenta el contexto, tener en cuenta las necesidades, tener en cuenta al sujeto con el que se está trabajando. Ya todos conocemos muchas de las propuestas pedagógicas recientes que acuden a eso precisamente. Entonces, particularmente el constructivismo va a decir que es necesario tener en cuenta cuáles son los preconceptos, los prejuicios, los preconocimientos que tienen los estudiantes y a partir de ellos crear herramientas, espacios para construir cognitivamente nuevos conocimientos, nuevas experiencias en las mentes de los estudiantes. Entonces, la idea de tener en cuenta a los estudiantes, de hacerlos partícipes, no es nueva. No es que se esté comenzando o que la estemos proponiendo a partir de este curso que estamos realizando. Lo que sí pretendemos es que dentro de la planeación que se haga se tenga en cuenta ello, que dejemos de un lado las planeaciones institucionales que se nos piden año a año, en donde tenemos en cuenta nuestros conocimientos de base, nuestras experiencias, nuestros deseos, nuestras posibilidades, para que comencemos a tener en cuenta los deseos, las necesidades, las posibilidades directamente de los estudiantes, de los compañeros, de la comunidad educativa en la que nos encontramos. Entonces, lo primero que debemos decir es que es necesaria precisamente esta participación para que todos los proyectos que realicemos o las planeaciones que propongamos se encuentren realmente o respondan realmente a las necesidades de la comunidad.
Un segundo aspecto sobre la participación que debemos tener en cuenta es que cuando un docente no permite la participación, estará cayendo en un error muy común de muchos de nosotros, y es creer que la educación es un proceso unidireccional, es decir, un proceso donde solamente hay una fuente de información, de conocimiento, de saber o de experiencia, que es el docente. Y a partir de esa fuente se construye o se planea todo el proceso educativo, olvidando que los estudiantes, los padres de familia y los demás miembros de la comunidad educativa también tienen una voz importante, también tienen un saber que es necesario resaltar y tener en cuenta en todo momento. Por eso, si aún no lo hemos hecho, tenemos que comenzar a comprender que la educación es un proceso comunicativo que requiere precisamente de una intercomunicación, de una interrelación, de una interparticipación. Todas las voces son importantes, todos los saberes son importantes y todos los conocimientos que tengan los sujetos involucrados en el proceso educativo deben ser tenidos en cuenta. Además, es importante recordar en esta primera parte del video que la participación no es lo mismo que la intervención. Es decir, intervenir dentro de una clase, dentro de una práctica o dentro de un proceso no es necesariamente participar. El estudiante que habla de manera ininterrumpida en clase no está participando, está interviniendo. Inclusive aquel estudiante que habla o que responde de manera mecánica a alguna pregunta que realicemos, tampoco estaría participando, estaría interviniendo de una manera mecánica frente a ciertas preguntas o ciertas propuestas que estemos realizando. Entonces, participar no es lo mismo que intervenir. Inclusive, cuando se interviene sin sentido, puede aparecer la interrupción. Es lo que les decía, con el estudiante que está hablando o que menciona cosas que no tienen nada que ver dentro de la clase, pues no está participando, no está interviniendo, sino que más bien está interrumpiendo. Entonces, que pensemos en un proyecto participativo o de diagnóstico participativo no significa que pongamos a todo mundo a hablar de manera abierta, de manera espontánea, sin tener ningún tipo de objetivo, sino que la participación requiere un sentido, requiere un derrotero, requiere una meta y unos objetivos para alcanzar. También debemos tener en cuenta que participar no es manipular, y en ese sentido sí hay que ser muy claros y muy explícitos para que las herramientas o los instrumentos que utilicemos dentro de nuestro diagnóstico no estén coartando o no estén manipulando a los sujetos con los que estamos trabajando. Es decir, la herramienta de diagnóstico participativo debe ser amplia, debe ser entendible por sí misma, debe ser capaz de llevar a la participación de los sujetos de la comunidad educativa sin medir, sin delimitar sus respuestas o su participación a lo que nosotros quisiéramos escuchar. No es hacer que otros hagan lo que yo quiero, no es hacer que otros digan lo que yo quiero decir, no es hacer que los estudiantes digan lo que yo supongo ya y a partir de lo cual ya he construido mi planeación. Por el contrario, tiene que ser la posibilidad real y efectiva de escuchar las voces que están allí vinculadas, de escucharlos, de prestar atención, de entender el sentir, de entender el saber que tienen los jóvenes, los padres de familia, los compañeros docentes y las directivas frente a lo que se está haciendo. Entonces, mucho cuidado con sus diagnósticos para que no se conviertan en instrumentos o herramientas de manipulación. Si el diagnóstico tal vez me da una información o unos datos que yo no esperaba, que yo no conocía, significa que es un diagnóstico adecuado, porque va mucho más allá de mis preconceptos, de mis concepciones o de mis conocimientos. La participación, esto sí quiero que quede muy claro y que pongan mucha atención,
La participación es un proceso donde las personas dan a conocer su saber, dan a conocer aquellos conocimientos que en la vida práctica, que en su vida cotidiana, que dentro de la comunidad educativa han venido desarrollando, han venido estableciendo y han venido apropiando. Pero este dar a conocer tiene una característica particular y es que vincula y compromete a las personas. Me explico. En una intervención en una clase, el estudiante puede decir o puede dar una respuesta que posiblemente yo como docente espero escuchar de los estudiantes. Entonces allí simplemente se está repitiendo una información o se está repitiendo algo que yo deseo escuchar de parte de ellos. Pero en la participación, el estudiante se siente comprometido porque no solamente es algo que dice, algo que repite, sino algo que compromete su vida, que compromete su experiencia vital, que compromete su manera de ver, entender el mundo y de asumirlo. De esa manera, y en este mismo sentido, participar es la intervención o es el compartir una serie de saberes y de conocimientos que han nacido, que se han producido dentro de la propia vida del sujeto y dentro de la propia vida de la comunidad donde éste habita. De esa manera, podemos repetir que cualquier intervención no es participación, que una intervención se convierte en participación solamente cuando compromete y cuando vincula existencial y vitalmente a los sujetos que allí están involucrados. Pero en ese mismo sentido, los autores o los que han trabajado el tema de participación y de diagnósticos participativos van a hablar y van a establecer una cierta escala o ciertos niveles dentro de la participación. Y esos niveles o esas escalas particularmente buscan determinar que la participación es un proceso que debe ir siempre en ascenso. Es decir, que no todas las personas en un primer momento ya participan de manera plena y de manera total dentro de los procesos en los que se vinculan, sino que generalmente se comienza por un escalón, por una etapa básica, pero la idea es que el promotor, el educador, el profesor o la persona que promueva este tipo de diagnósticos participativos los vaya llevando a que vayan avanzando y vayan subiendo cada vez más en esta escala de participación. Por eso, entonces es necesario decir que hay niveles de participación y dentro de estos niveles se va a proponer una escalera o una escala de la participación que va desde el punto más bajo, que es la pasividad, es decir, aquella persona que solamente se beneficia de los resultados de algún proyecto, de algún plano, de algún diagnóstico, hasta aquellos que son capaces de controlar y ser los propios gestores de su proceso, es decir, un proceso de autodesarrollo. Y dentro de estos dos puntos, desde el más bajo que es la pasividad hasta el más alto que es el control propio del proceso, hay otras gradaciones, otros niveles que es necesario que analicemos. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. La escalera de la participación está compuesta por 7 niveles, 7 escalones o 7 pasos, que va desde el nivel más bajo que es la pasividad o la no participación hasta el nivel más alto que es el desarrollo o la participación y la autogestión de su propio desarrollo. Miremos cada uno de estos aspectos. El primer paso es la pasividad, es decir, las personas participan solamente cuando se les informa o su participación se limita a recibir información por parte de aquel o de aquellos que estén haciendo el diagnóstico o estén realizando la planeación. Estas personas no tienen ninguna incidencia en las decisiones y en la implementación del proyecto. Es decir, simplemente están allí, a veces ni siquiera suministran información, simplemente reciben por radiación, por rebote, lo que el proyecto está implementando, lo que la planeación quiere aplicar, pero su participación es nula.
ya que ni aportan dentro de la construcción de este proyecto o diagnóstico, tampoco ofrecen información, sino que simplemente reciben los productos de lo que allí se hace. Entonces es más que un nivel bajo de participación, es la no participación absoluta, que muchas veces no es, digamos, culpa de los estudiantes o de las personas involucradas, sino que muchas veces esto lo causan más los encargados de este tipo de diagnósticos o de desarrollos, y particularmente en el caso que estamos trabajando lo podemos causar nosotros cuando no le damos ninguna oportunidad a los jóvenes, a los padres, a los demás docentes o a las directivas de participar, de ser escuchados. Entonces simplemente se conforman con recibir de alguna manera los efectos de una proyección o de una planeación. El segundo paso o escalón de esta escalera es el del suministro de información. Allí las personas participantes ofrecen esta información, la dan a conocer, la hacen explícita, pero siempre respondiendo a encuestas o a preguntas que les son indicadas o les son dirigidas. Este tipo de participación pues tampoco tiene la posibilidad de influir en el uso que se va a dar de la información. Es decir, aunque es un paso más, o es un poco de participación más alto que el de la pasividad, se reduce solamente a dar información, no conocimiento, no saber construido. Simplemente son aquellas personas a las que se les pregunta sobre un tema determinado, contestan de una manera determinada y en ese mismo sentido o allí mismo se acaba su participación. No saben qué se va a hacer con esa información, no sabe cómo va a ser tratada, no sabe cuáles son los resultados de esta información, y en ese mismo sentido pues tampoco puede influir en la manera como se va a usar esa información ofrecida dentro de la planeación o dentro de la proyección o del desarrollo de la comunidad educativa. Y vuelvo a lo mismo. En cierta manera, pues hay un cierto deseo de conformidad o de conformismo de parte de las personas porque no se les exige mayor cosa, simplemente que respondan y allí se acaba su papel. Pero pues también cabe una responsabilidad muy directa en nosotros en cuanto que muchas ocasiones utilizamos a las personas para obtener datos o información y listo. Creemos que esa ha sido su participación, que ese ha sido su papel y que el resto de lo que hay que hacer, como el análisis de esa información, el trabajo, el uso de la información, la proyección o la planeación, depende directamente del que sabe o del encargado que somos nosotros los docentes. De esa manera, pues ahí sí se combinan dos cosas: la comodidad y la conformidad de las personas por hacer lo mínimo posible y la falta de oportunidades que les damos para que participen más allá del suministro de la información. El tercer escalón de esta escalera es la participación por consulta, es decir, las personas son consultadas por los agentes externos, por los investigadores, por el docente, que escuchan el punto de vista de estas personas. Pero esto no significa que haya una incidencia real de ellas sobre las decisiones que se tomarán sobre la consulta. En ese sentido, hay un poco más de participación, hay un poco más tal vez de ofrecimiento, de compromiso de las personas, porque se les consulta de manera general sobre sus problemáticas, sobre sus necesidades, pero allí para las cosas. Es decir, es muy parecido a lo del suministro de información, porque no hay nada más, no hay una influencia real, una incidencia real de las personas en la toma de decisiones, en los cambios que se proyectan, en las planeaciones o en los desarrollos que se están realizando, sino que se vuelven a tomar como parte del problema, como el diagnóstico del problema, pero no hacen parte verdaderamente de la solución o de las posibilidades de solución. Y vuelvo a lo mismo, hay una doble culpa por parte de ellos por
dedicarse solamente a dar o a participar dentro de la consulta y conformarse con ello, y por parte de nosotros los docentes, por no abrir espacios, por no dar herramientas, por no dar oportunidades para que esa participación sea más amplia. El cuarto escalón dentro de la participación es la participación por incentivos. Es decir, las personas participan o se vinculan preveyendo o previendo que es un trabajo que debe realizar para otros, que es un trabajo que deben realizar más bien otros, y que ellos solamente están dando una información, y que a cambio de esa información, a cambio de esos datos, van a recibir incentivos, van a recibir algún tipo de remuneración. Entonces, hay una participación como más decidida, más oportuna, más directa por parte de los sujetos, pero infortunadamente se queda en los incentivos o la ganancia tal vez física o la ganancia inmediata que se vaya a tener a partir de ello, olvidando que la verdadera ganancia es la gestión de la propia personalidad, la gestión del propio desarrollo y de manera particular la gestión y el desarrollo de la comunidad. Es decir, se quedan en lo inmediato, en el incentivo que van a recibir por participar allí, olvidando que hay algo mucho más amplio y es la proyección o el desarrollo que se busca hacer frente o con los datos obtenidos. Y eso no solamente se presenta en las proyecciones o en los diagnósticos participativos que se generan a gran escala o con grandes recursos. Eso también se puede hacer en la escuela y muchas veces tal vez hayamos caído en ese error cuando le decimos a los estudiantes que deben participar y que a partir de su participación o de su vinculación o de sus respuestas van a tener algún incentivo de tipo académico, una buena nota, una buena observación, un buen descriptor de desempeño precisamente porque ha participado de manera activa y atenta a eso. Entonces el estudiante, aunque reconoce o aunque sabe que su información va a ser utilizada posteriormente para la planeación o el desarrollo de algo, prefiere o se queda solamente en el incentivo, en la nota que va a ganar a partir de ello. El quinto paso dentro de la participación, dentro de esta escalera de participación, es la participación funcional. Es decir, que las personas participan formando grupos de trabajo para responder a los objetivos determinados por el proyecto. Aunque no se tiene una incidencia sobre la formulación, sí se les tiene en cuenta en el ajuste de las actividades. Es decir, ya no es una sola persona la que participa, ya no es una opinión, ya no es lo que cada uno cree, sino que ya es un conjunto, un grupo de personas que conocen los objetivos que se proponen con el diagnóstico, con el proyecto, y que de la misma manera comienzan a participar, a responder directamente a esos objetivos. Pues infortunadamente dentro de este nivel no hay una incidencia a partir de o después del diagnóstico, pero ya por lo menos hay una vinculación consciente, decidida y orientada de acuerdo a los objetivos propuestos dentro del diseño del diagnóstico. El sexto paso, que ya es una participación mucho más alta, es la participación interactiva. Es decir, los grupos locales se organizan y participan en la formulación, en la implementación y en la evaluación del proyecto. No solamente se les consulta, no solamente van a dar su opinión, no lo van a hacer de forma individual, no lo van a hacer de forma personal individualizada, sino que ahora la comunidad educativa o la comunidad en general va a participar en unión como un solo ente. Por eso es importante que estén organizados en grupos, que ellos no solamente conozcan los objetivos, sino que sean capaces de formular en sí mismo el proyecto, que sean capaces de implementarlo, de desarrollarlo y algo que es fundamental en cualquier proceso, de evaluarlo, porque a partir de la evaluación es que se permite o se abren posibilidades para otros desarrollos, para otras implementaciones y para otras evaluaciones. Pero este nivel de participación implica
que se hayan realizado procesos sistemáticos y estructurados de formación a la comunidad. Es decir, no se llega a la participación interactiva solamente con el deseo del investigador o solamente con el deseo de las personas de participar, sino que eso requiere ser mediado, ser antecedido por una serie de procesos formativos en donde se les indique a las personas cómo se hacen los diagnósticos, cómo se hacen los proyectos, cómo se planea, cómo se utiliza la información que se ha recogido para esa planeación, cómo se desarrolla y finalmente cómo se evalúa. Claro que no significa que primero haya que dedicar mucho tiempo a este tipo de formación y después de algunos meses o algunos años, ahí sí se busque la participación interactiva, sino que esto es un proceso que va en paralelo. A medida que las personas se van vinculando con el proyecto, van recibiendo la capacitación y van desarrollando estos pasos dentro de la formulación de diagnósticos y de proyectos. De esta manera, es la persona o es el grupo de personas la que va tomando el control progresivo del proyecto. Claro, al inicio tendrá que haber alguien que oriente, que guíe, que permita orientar o determinar cuáles son los pasos o los caminos o las vías a seguir, pero el ideal es que sean las mismas personas las que finalmente tomen este tipo de proyectos y los desarrollen bajo sus propios criterios y bajo su propia organización. Y por último está el nivel de participación de desarrollo o autodesarrollo, que es el más alto. Y en este caso, los grupos locales, los grupos que se han organizado, son los que toman las iniciativas sin esperar la intervención externa, sin esperar que otras personas vengan a consultarlos o a pedirles información o a cambiar información por incentivos. No, aquí en este caso la comunidad, el grupo es el que toma la iniciativa directamente, es el que hace la intervención y pues lógicamente el que posteriormente va a evaluar este tipo de intervención o de desarrollo. Puede ser que en algún momento aparezca una intervención externa, pero siempre van a ser tomados como asesores, como socios, como ayuda a un proceso que la comunidad misma ya está desarrollando, que ya tiene los medios y el conocimiento para hacerlo, pero que nunca va a rechazar una ayuda adecuada frente a lo que está haciendo. De esta manera, la comunidad es la que se autogestiona los diagnósticos, los proyectos y los desarrollos que deben hacerse en su comunidad. Pues esto ya son comunidades mucho más avanzadas, que tienen mucho tiempo de formación, de establecimiento y que tienen una responsabilidad consigo mismas muy grandes. Frente a todo esto que hemos hablado de la escala de participación, pues lógicamente no vamos a pedir que ya dentro de sus proyectos, dentro de sus PPAs, ya haya una escala o un nivel de autodesarrollo pleno por parte de los estudiantes dentro de la participación que van a tener en la planeación y ejecución del proyecto. Pero sí es necesario que comencemos a identificar en dónde van a estar estos estudiantes o estos sujetos que van a ser parte del diagnóstico y de la planeación, teniendo en cuenta que tampoco no se pide que se autogestionen o estén dentro del nivel del autodesarrollo, pero tampoco podemos dejarlos en la pasividad absoluta, es decir, en donde nosotros diagnostiquemos, planeemos, desarrollemos, apliquemos, evaluemos y los estudiantes o los padres o la comunidad educativa nunca sepa eso. Tal vez por reflejo o por rebote reciban algún tipo de beneficio por lo que ustedes están haciendo, pero pues esa no es la idea. La idea es que la participación de la comunidad educativa esté dentro de un mínimo posible, dentro de un escalón adecuado a la formación que tienen en este momento. Bien, después de haber visto lo relacionado con la escala de la participación, considero que es importante que hablemos de tres aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta a la hora de realizar los diagnósticos participativos sobre la naturaleza y sobre las características de este tipo de diagnósticos
ya que ellos van a permitir o van a propiciar un buen desarrollo o una buena planeación, que es lo que propiamente se nos está pidiendo dentro de este curso. Entonces, vamos a hablar de tres aspectos. El primero son las características que deben tener los métodos participativos, por naturaleza, por su propia constitución, pero que nosotros también debemos considerar a la hora de proponerlos, de desarrollarlos y de aplicarlos dentro de nuestra participación. En un segundo momento vamos a hablar de lo que es la participación, la necesidad y la importancia de la participación dentro del empoderamiento de la comunidad. Y finalmente vamos a hablar del perfil que tiene un buen facilitador, un buen educador que hace este tipo de diagnósticos. Entonces, la primera parte son las características de los métodos participativos. Aquí vamos a mencionar algunas. La primera es que están previstas para ser utilizadas de forma grupal, es decir, este tipo de métodos no es para el desarrollo, no es para la evaluación, no es para la valoración o la obtención de información de una sola persona, sino que es muy importante el grupo que se ofrece, el grupo que se presenta, el grupo que está colaborando. La segunda característica es que se adaptan de manera muy fácil a un enfoque interdisciplinario. Con los que están en el énfasis 2, es uno de los temas que venimos trabajando y es la interdisciplinariedad y es la posibilidad y la necesidad de conectar, de relacionar diferentes campos, diferentes saberes, diferentes conocimientos o diferentes ramas del saber propiamente dicho. Se ha dicho, hemos presentado dentro del segundo énfasis que la interdisciplinariedad es necesaria porque el conocimiento es uno, porque la realidad exige que tengamos un tipo de conocimiento, pero que en la academia lo hemos ramificado, lo hemos dividido para especializarnos. Pero la especialización no puede estar por encima o no puede olvidar que la unicidad propia del conocimiento. Entonces, este tipo de métodos van a permitir precisamente el trabajo interdisciplinario. La tercera característica de estos métodos es que están previstos para trabajar directamente con las comunidades, en este caso con la comunidad educativa. Entonces, una planeación desde este aspecto, desde esta lógica, va a tener en cuenta de primera mano y en un primer momento a la comunidad educativa, sin olvidar todos los saberes que el docente haya podido construir o haya podido desarrollar, pero va a resaltar un saber que muchas veces se olvida, que es el de la comunidad misma. La cuarta característica es que se aprende con la gente y de la gente, enfocando los conocimientos, las prácticas y las experiencias locales. No es que las personas vayan a aprender de nosotros, de lo que desarrollamos, de lo que diagnosticamos, sino que nosotros aprendemos y ellas aprenden en este proceso. Ese aprendizaje no es algo que se da al final, no es algo que se da después de la implementación o de una planificación, sino es algo que se va dando durante todo el proceso y durante el tiempo que dure este mismo proceso. La quinta característica es que si estos métodos se usan de manera correcta, permiten un aprendizaje rápido, progresivo e interactivo. Es decir, no se requieren, como ya dije en el punto anterior, esperar hasta el final del proyecto, sino que se puede ir haciendo a medida que, o el aprendizaje va apareciendo a medida que se va desarrollando el proceso. Es rápido porque tiene un contacto directo con la comunidad, es progresivo porque va aumentando cada vez que se vaya desarrollando, se vayan haciendo nuevos diagnósticos, y es interactivo porque aprenden tanto los sujetos que están colaborando o que están participando en el diagnóstico como aquel que lo está guiando. La sexta característica es que la información que se obtiene se representa o se puede representar de forma cualitativa o cuantitativa. Entonces, dentro de las investigaciones o dentro de los proyectos en educación, la tendencia actual es acudir o optar por los métodos o por las tendencias cualitativas.
pero este tipo de diagnósticos también nos permiten tomar y sacar algunos datos de carácter cuantitativo, que son muy importantes, sobre todo a la hora de establecer relaciones matemáticas o relaciones estadísticas dentro del proceso que estamos realizando. La séptima característica es que aunque muchas de las herramientas que se utilizan en estos diagnósticos proveen información cualitativa, también podemos obtener datos cuantitativos que nos van a dar una mayor confiabilidad y la posibilidad de comprobarlos en otros aspectos o en otros momentos. Entonces, aunque la tendencia es cualitativa, como ya les dije, lo cuantitativo no se desecha ni se deja a un lado. Y la octava y última característica de estos métodos es que permiten y requieren una triangulación de fuentes, es decir, es necesario verificar los resultados. ¿Cómo se verifican o cómo se sabe que un resultado es válido y es verificable? Porque las personas así lo demuestran. Es decir, si una persona solamente habla de una necesidad que tiene, pues podríamos decir que esa necesidad es individual o es particular. Pero si esa necesidad es más bien una voz popular, es algo que mencionan muchas personas o es algo que establecen muchas personas, pues podremos decir que es un dato, que es una necesidad válida para toda la comunidad porque en general la mayoría o todos la están mencionando. Bien, el segundo aspecto que quiero desarrollar en esta última parte es lo referente a la participación y cómo esta participación empodera a la comunidad. Para eso también pues voy a mencionar 5 aspectos sobre el empoderamiento de la comunidad al respecto. El primero es que estos métodos permiten tener un entendimiento de problemas complejos enfrentados por la gente. Entonces, muchos son los problemas que se tienen, pero a veces no se saben afrontar, no se sabe cómo darle solución, particularmente porque no se los conoce bien, porque no se los puede describir o porque no se sabe cómo afrontarlos. Entonces, la primera parte para empoderar a la comunidad para que afronte estos problemas complejos es su entendimiento. Entendimiento que parte o que puede darse a partir de este tipo de diagnósticos. Segundo elemento al respecto, la población local puede analizar ella misma los resultados y tomar las decisiones de acuerdo a las informaciones que ella misma ha producido. Entonces, de acuerdo al nivel de participación que haya desarrollado la comunidad, el grupo humano o la comunidad educativa, también va a ser el papel que va a tener dentro del diagnóstico y de la posterior planificación. Entonces, si poco se les tiene en cuenta, pues poco va a ser su participación en la planificación. Pero con el tiempo la idea es que ellos se vayan empoderando, que ellos sepan que tienen una gran cantidad de información, de datos, de saberes que pueden y deben ser tenidos en cuenta. Y algo que es muy importante es cómo deben afrontarse, cómo deben recogerse, cómo deben analizarse y cómo debe utilizarse esos datos o esa información. Entonces, poco a poco, la comunidad debe empoderarse y tener la capacidad de hacerlo por sí misma. El tercer aspecto al respecto es que no se puede movilizar ni organizar a la gente alrededor de los temas que ellos mismos no consideran importantes para su desarrollo, sino que es necesario que ellos reconozcan la necesidad, reconozcan estas dificultades, porque solamente de esa manera se van a comprometer. El poder que tiene la comunidad de compromiso depende de qué tan vinculados o de qué tan reflejados se vean en las necesidades que estamos trabajando. Si no está esa vinculación, si no está ese reflejo, pues la comunidad simplemente no se va a comprometer porque va a considerar que aquello que se está trabajando no les compete, no les corresponde o simplemente no se identifican con ello. Cuarto aspecto sobre el empoderamiento es que este tipo de métodos permite a la comunidad identificar y apoderarse del proceso de análisis y solución de problemas. Es decir, el diagnóstico o los diagnósticos que hacemos con las comunidades deben ser el primer paso
de muchos otros diagnósticos o de un proceso mucho más amplio para que poco a poco la comunidad vaya sabiendo cómo se diagnostican los problemas y las necesidades, cómo se afrontan, cómo se hacen planificaciones y planeaciones para responder a esas necesidades o a esos problemas y cómo se evalúan. En últimas, lo que se busca es que poco a poco las comunidades aprendan a identificar y a solucionar sus propios problemas. Al principio lo tendrán que hacer con la guía de un orientador, de un facilitador, de un docente, pero en últimas, y la idea dentro de este enfoque o dentro de estas posibilidades es que las mismas comunidades sean autogestoras de las soluciones a sus problemas. Quinto elemento dentro del empoderamiento de la comunidad es que este tipo de diagnósticos o de procesos permiten desarrollar la autoestima y revalorar la experiencia y los conocimientos locales. Puede ser que las comunidades, la comunidad educativa o una comunidad en general crea que no pueda solucionar sus problemas porque nunca lo ha hecho. Y como nunca lo ha hecho, pues lo primero que va a pensar o el primer pensamiento que va a aparecer o el primer miedo que va a aparecer es el fracaso. Cuando una comunidad se da cuenta que es capaz, que puede diagnosticarse y plantear soluciones a sus problemas, poco a poco va a aumentar en su autoestima, en su buena imagen y va a saber que su experiencia, los conocimientos y los saberes que construye localmente, que construye en relación de la relación que surge de los sujetos, eso es un valor importante, eso es es un campo de trabajo fundamental para que ellas mismas comiencen a desarrollarlo y a valorarlo. Y para finalizar esta parte de la videoconferencia, quisiera hablar de algunas características que debe tener un buen facilitador. En este caso concreto, las características que debe tener un docente para ser un facilitador o para permitir desarrollar diagnósticos participativos. Lo primero es tener fe y confianza en las personas y en las capacidades, confiar en los estudiantes, saber que sus saberes, sus conocimientos, que pueden y deben ser diferentes a los del docente, son valiosos, no porque correspondan a una teoría o una conceptualización abstracta, sino porque son saberes y conocimientos que han crecido, se han gestado y se han desarrollado dentro de la misma comunidad. Si no confiamos en lo que las personas van a decir, en lo que van a manifestar dentro del diagnóstico, pues allí ya va a haber una desconfianza que va a minar o que va a dañar todo el proceso siguiente. Además, un buen facilitador debe crear una atmósfera de confianza donde los participantes sientan que son escuchados, que son valorados, que son tenidos en cuenta y que lo que están diciendo en ningún momento va a jugar en contra de ellos mismos. Además, el buen facilitador debe tener cualidades fundamentales como la paciencia y la capacidad de escuchar. No en un primer momento, no de una primera manera, no en la primera aplicación del instrumento que hagamos, ya se va a dar o vamos a obtener toda la información y datos que queremos, sino que esto es un proceso lento, que requiere paciencia, que requiere escucha atenta, una escucha capaz de entender los diversos lenguajes, las diferentes maneras de expresarse, las diferentes opiniones que aparecen dentro de los estudiantes. Es importante también que un buen facilitador, un buen docente esté consciente de sus límites y siempre esté dispuesto a aprender. Es decir, que no nos las sabemos todas, que nuestro conocimiento no es el único ni el más valioso, sino que en ese sentido nuestro conocimiento es una parte del conocimiento de la comunidad o del conocimiento común, que tenemos límites, que tenemos muchísimas limitaciones, pero que a partir de ello estamos dispuestos a aprender en este trato con la comunidad. Es muy importante también que se respeten las opiniones de los demás sin imponer las propias. Respetar la voz del otro es entender que piensa diferente, que tiene una noción o una concepción del mundo diferente a la nuestra y no por eso es menos persona o es menos importante su opinión, sino simplemente que es diversa. Y eso es precisamente algo fundamental dentro del diagnóstico participativo,
que es una construcción conjunta, que es una construcción que tiene en cuenta diferentes perspectivas y opiniones. Y allí no tiene que prevalecer, no tiene que ser superior la mía, sino que la mía entra como una de esas opiniones. Además, un buen docente facilitador debe ser creativo, debe ser flexible, debe ser capaz de adaptar los métodos a la situación y a las personas. Entonces, todas las herramientas que trabajamos en el encuentro presencial, las herramientas que están en los documentos anexos a esta videoconferencia, todo eso nos da una imagen o una posibilidad o un camino para desarrollar estos métodos estos instrumentos de diagnóstico participativo, pero no significa que se deban aplicar tal cual como allí aparecen, siguiendo unas reglas, unos métodos o unos pasos que no se pueden cambiar. Allí es importante que el docente sea creativo y sea capaz de adaptar estos métodos a las necesidades y a la población con la que se encuentra trabajando. También un buen facilitador debe ser sensible al estado de ánimo y a la sensibilidad de los participantes, pues no siempre están dispuestos a hablar de la manera como quisiéramos, no siempre las personas están dispuestas a abrir su corazón, a ofrecer todos sus saberes y todos sus conocimientos de manera directa y amplia como quisiéramos, sino que hay momentos en donde el ánimo o donde la sensibilidad lo impide. Y por último, es necesario que un buen facilitador tenga capacidades de dibujar, de escribir, de sintetizar, de analizar, pues de todas las opiniones, de toda la información que recibe, debe dar respuesta, debe ser capaz de analizarla, de presentarla de forma gráfica, de presentarla de forma amena, en donde todos aprendan. Muy bien, estos son algunas ideas, algunos elementos que quería resaltar dentro de las herramientas para los diagnósticos participativos que ustedes pues me gustaría que aplicaran y tuvieran en cuenta dentro de su trabajo y dentro de la tarea que tenemos para esta cuarta videoconferencia. Junto a esta videoconferencia hay documentos de apoyo que van a hablar precisamente sobre los elementos fundamentales de los diagnósticos participativos. Les recomiendo el de las 80 herramientas, que es precisamente la posibilidad de crear o desarrollar estos diagnósticos de 80 maneras diferentes. Como les digo, no es una camisa de fuerza, no significa que todos deban desarrollar los mismos pasos, pero sí es una guía para realizarlo. A continuación, voy a dejar un video para que vean cómo en algunas otras latitudes o en otras circunstancias diferentes a las nuestras también se realizan diagnósticos participativos y cómo se hacen. Eso solamente es una guía para que puedan comenzar a pensar y a ser creativos en la manera como van a desarrollar su diagnóstico. No olviden que al final de toda esta videoconferencia es necesario escuchar sus aportes, sus reacciones, sus comentarios, sus preguntas, y todo eso tiene que ir consignado en la parte de abajo de este video, y que todo tiene que ir completamente con su nombre. Muchas gracias a todos. Espero que esta guía o esta presentación haya sido de su agrado y que la puedan utilizar de manera particular como una herramienta fundamental dentro de su PPA. Hasta luego. Si cada maestro, cada maestra puede disfrutar su vida y disfrutarse a sí mismo, imagínense cómo llegarán a la escuela. Van a llegar felices, gozosos, ¿no? A gusto. Pero necesitamos disfrutarnos. Y para disfrutarnos, pues necesitamos esto que ustedes han dicho, ponerme en los zapatos del otro y recordar. A mí me hicieron esto, yo no quiero que mis alumnos o mis hijos o mis amigos sufran lo mismo. Un reto. Espérenme. En silencio lo hacemos. Nos numeramos del 1 al 6 en silencio y en 10 segundos nos vamos al lugar que nos corresponde, que es este mismo lugar. Adelante.
¿Qué aprendimos? Traten de recuperar la mayor cantidad de habilidades, de estrategias que pusieron en práctica y que se desarrolló. Comunicarnos, el no estar todos juntos nos ayuda a que podamos convivir con los demás y nos imprime nuestras amistades. Pues descubrimos que en algunos momentos somos muy excluyentes y pasa también con los niños. Ahorita nos formamos en equipos y lo lógico era, pues, los 6 que estamos cerca y rápido. Que no nos debemos de quedarnos solo en un equipo, sino participar con otros, convivir con otros. Nos damos cuenta de que los niños desarrollan diferentes habilidades, igual que nosotros lo hicimos ahorita, a escuchar, están atentos a la escucha, a visualizar el espacio donde se encuentran, donde van a realizar las actividades. Buscar nuevas estrategias. A veces nos cuesta ubicar los equipos, entonces yo me acordaba que aquel era 6, entonces eso es como buscar nuevas estrategias. Hicimos el ejercicio de caminar por el espacio, respirar, tomar conciencia del cuerpo. Y luego hicimos el ejercicio de traer a nuestra memoria momentos en los que no nos hemos sentido respetados, no nos hemos sentido escuchados o no nos hemos sentido integrados. ¿Alguna vez en su vida se han sentido discriminadas o discriminados? Levantamos la mano. Yo me he sentido así. ¿Alguna vez en su vida han discriminado? Muy bien. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesita un grupo para trabajar con confianza? ¿Qué necesita un grupo para que realmente puedan tejerse lazos de solidaridad, de amistad, de apoyo, como lo que ustedes han hecho? Confianza. Comunicación, ser sinceros, comunicación. Pero reflexionar en eso, porque podemos nosotros, al ridiculizar a alguien, hacerle daño. Yo le decía al compañero que discriminar, creo que se siente rico, pero cuando a uno se le aplican, esa parte es fuerte. ¿Sí? Platicamos de que es importante reconocer que todos somos importantes y capaces de hacer muchas cosas. Inclusive puede ser de que nos haya pasado en la primaria, en la normal o en muchas situaciones, de que a veces estar en equipos y querer participar, y el maestro a veces solo deja que participe a la persona que es más lista. Inclusive todo eso está haciendo de que los demás compañeros que quieren decir una palabra que están también en lo correcto, entonces ellos ya no les hacen caso y se empiezan a... ¿Qué nos beneficia esto? Que al tomar los acuerdos que vamos a realizar, nos va a permitir no repetir esa situación, tratar de no hacer sentir mal a otro, no discriminar, y al contrario, incluirlos, en que los acuerdos estemos incluidos todos. Me ocurre compararlas. A mí me gusta el fútbol, entonces antes de iniciar un partido pues tiene que haber un calentamiento previo para no desgarrarse o lesionarse. Entonces todas estas actividades pueden ser un calentamiento emocional para que pues la clase o las actividades no entren de lleno y no afecten emocionalmente. Como dice Carlitos, nos llega mucho lo emocional. Creo que eso es lo que nos falta, no solo a nosotros, sino a muchas personas, trabajar con lo emocional. Muchas veces solo trabajamos conceptos, desciframos y demás, pero no vamos más allá. Y lo importante en esta vida es manejar lo emocional. Estando bien emocionalmente, podemos hacer muchas cosas. Y el ambiente que se puede generar va a ser de confianza, de respeto, y donde todos vamos a poder aportar y vamos a poder recibir lo que los demás nos dan. Estuvimos de acuerdo en que desde un principio de cualquier trabajo debemos llegar a un acuerdo con nuestros alumnos, como decíamos, establecer ciertas normas, pero no ponerlas, sino que
lograr un ambiente de confianza, en donde también los alumnos expresen qué es lo que necesitan. En el curso en el que estamos hay muchos maestros de secundaria y telesecundarias y 2 o 3 maestros de primaria. Entonces se ve muy marcado ahí lo que es la discriminación por parte de unos hacia otros. Desgraciadamente no todos tenemos la facilidad de poder hablar con fluidez, nos cuesta un poco, lo que decía la maestra. Si a veces nos contenemos de hablar, ¿sí? Entonces nuestra autoestima está a un cierto nivel. Y si aparte de eso lo que los compañeros opinamos y los compañeros de otro nivel lo toman a mal y dicen, pues, empiezan con sus murmullos por ahí, entonces mal lo tomamos nosotros como, lo que dije está mal. Entonces nuestra autoestima, en lugar de elevarse mal, nos sube, como decía la maestra. Entonces este ejercicio que nosotros tratamos acá, opinábamos que era para tratar de valorar eso y tratar de tomar conciencia de no querer hacer eso. Lo que todos nos hicieron, tratar de no hacerse a otras personas y sobre todo a los niños, de no decirles, por ejemplo, de que no, está mal lo que tú hiciste, por ahí decían los compañeros, sino de encauzarlo. Y que voy a ser escuchado, y que voy a ser respetado, y que si me equivoco, tengo derecho a equivocarme. Cuando nosotros damos talleres en cualquier lugar, o incluso en nuestro espacio, lo primero que les decimos es, por favor, equivóquense. Aquí tienen derecho a equivocarse. Si no nos equivocamos, ¿cómo vamos a aprender? Necesitamos equivocarnos para aprender. Nadie nace sabiendo. Yo les decía a las señoras en alguna comunidad que hemos dado talleres con mujeres indígenas en Quintana Roo. Si ustedes me ponen ahorita a hacer una tortilla, no vas a hacer una tortilla, me voy a quemar, voy a estar, todo me va a salir chueco, ¿no? Es a través de la práctica que voy a aprender. Y necesito equivocarme la primera vez, hacerla chueca y quemarme y dejarla cruda para poder aprender. ¿O a ustedes se les salió la tortilla la primera? No, pues no me salió. Entonces equivóquese, pero sígalo haciendo, ¿no? Y equivóquese y aprenda. Equivóquese y aprenda. Nosotros regalamos, el equipo regala respeto y confianza, que son los dos cosas que vimos al inicio y que incluso hicimos un ejercicio para poder comprometernos a que todos nos sintamos respetados y en confianza para poder participar y hacer nuestras actividades a gusto. Lo que regalamos es disposición y confianza. Bien. Y si quieren lo dejamos junto con la otra confianza para ver que se repite, que hay compromiso. Bien. Y pues actitud positiva, tomando en cuenta que actitud positiva engloba una infinidad de cosas, prácticamente todo lo que nos podamos imaginar. El respeto, la participación de ustedes, el interés, ¿verdad?, por cada uno de los conceptos que nosotros brindamos a ustedes, brindar el interés necesario. Y sabiduría, pues, por lo poco que sabemos nosotros, poder compartirlo con ustedes. Aquí el equipo de regalar disposición y invitarnos a una reflexión profunda acerca de la situación. Qué bien. Nosotros nos vamos a ir respeto y apertura. Bien. Bueno, pues igual empezamos con respeto, que es lo principal aquí, valoramos nosotros que el respeto también se incluye muchas cosas. Y una cosa muy importante que nos pasa a todos es no distraernos con eso. Por favor, pónganle silenciador. Nosotros pedimos tolerancia y los compromisos que hagamos acá. La confianza, regalar confianza y ser escuchado, porque muchas veces hay cuando nosotros queremos explicar algo, siempre nos hacen callar y eso es algo verdaderamente triste, ¿verdad? Porque queremos participar y la confianza en el equipo. ¿Quién estaría dispuesta a tomar estas tarjetas como acuerdos que nos queremos regalar y queremos pedirle a este grupo? Bien. Bien, gracias. ¿Cuántos acuerdos hemos tomado? Así, chido, organizan la fiesta del Día del Niño y no haces nada.
Ahora, organicemos esto. Y dice, sí, adelante. Háganlo. Voté porque sí, pero no te moviste. Te quedaste atrás viendo cómo la fiesta sucede y cómo la gente se organiza. Esta pregunta es, ¿cómo votas estos acuerdos? Sí, adelante, hablen en primera persona. Sí, agradezcan la participación. O decir, yo le entro. Aunque los demás no lo hagan, yo lo hago. Si crees que estás en ese nivel, da un paso como de 1 centímetro de frente. Como de 1 centímetro. Es simbólico. Y va un tercer nivel. El nivel es de yo le entro aunque los demás no lo hagan. O sea, no importa si alguien o alguienes no lo hacen, yo le entro, o sea, yo lo hago, No lo hago porque los demás lo hacen, lo hago porque está bien. Yo te respeto porque me gusta respetar, no porque nadie respeta, pues entonces yo también voy a joder. Oye, entonces ¿dónde está tu ética? Aquí todos se burlan, por eso yo me burlo. No, yo no me burlo, porque no quiero burlarme, porque me hace bien a mí y porque te lo regalo. Los demás se burlan. Que lo vea. Que lo vea. Voy a ayudar, pero hay un tercer nivel todavía. Y este tercer nivel me parece que tiene que ver con ustedes. El tercer nivel es, le entro e invito a que los demás le entren. Pero no con gritos, con sutilezas, con palabras, decir, ¿a qué hora? De manera amorosa, de manera creativa. Mi tercer nivel es, voy invitando a que los demás vivan esto, pero sin echarle la vomitada. ¿Qué? ¿Votaste que ibas a respetar, chura? ¿A qué hora? ¿Me estás discriminando? O sea, nos la pasamos vomitándole al otro cosas que no hace. Y el tercer nivel es decirlo de manera amorosa. Les voy a pedir que en equipo y en el menor tiempo posible consigan la lista de objetos que yo voy a leer. Lo voy a leer solamente una vez, no voy a repetir. ¿Listos? ¿Listas? Un insecto vivo, 2 adornos de mujer, 2 agujetas, 3 small stones, 3 objetos que tengan la mayor cantidad de figuras geométricas, Chef Nichimetik y un reloj analógico. Adelante.
más o menos entendí que eran 3 piedras pequeñas y rápido. Las dos flores, igual se los dije a los compañeros. Pero aquí nos dejaron, salieron corriendo y nos dejaron. Yo les preguntaría si tomaron en cuenta a las personas discapacitadas. Al término de las instrucciones, ¿el equipo se pudo organizar? ¿Le preguntaste a la persona que no podía ver cómo quería participar? ¿O nada más la jalaste? ¿O la dejaste? Esta técnica que usamos es una técnica de confrontación. Al ratito la vamos a desmenuzar para que se den cuenta cómo está creada y para que ustedes puedan crear sus propias técnicas que nos ayudan mucho a aprender, a darnos cuenta, a cambiar de lugar. Entonces, les pedimos que lo que respondan lo confronten con la teoría. Esta es su teoría sobre el trabajo en equipo. Esto es lo que ustedes dijeron del trabajo en equipo. Y entonces, nosotros observamos en esa lista que hacen falta algunas palabras. Y entonces esas palabras que hicieron falta también tienen que ver con el modo en cómo se organizaron o no se organizaron. A ver si descubren qué palabras hacen falta, ¿no? Entonces, que puedan hacer la confrontación entre lo que decimos y lo que hacemos. Gracias. 5 minutos, adelante. Educreando. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en el programa Movimiento de Saberes Educativos por Educa FM 99.m, Televisión FM. Estamos aquí iniciando nuestro bello programa dirigido a todos los docentes en servicio activo y también a los profesores que ya están jubilados y les puede servir para seguir pues preparándose. Bienvenida. Estamos a continuación con un hit del momento, el número 1 en nuestro top 10 de nuestra radio, con el rockero reconocido Reinaldo Arjona. Vamos a ver. Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos al taller de Educreando, donde vamos a aprender. Allá vemos a Martín, acompañado de Silvia. Nos están facilitando